digamos. Déjeme solo un sí, instante, por porque favor. si no se nos está yendo. Bárbara Perrot me dice el equipo de producción, que es coordinadora del proyecto MAP16 de la OIT en la Argentina, la Organización Internacional del Trabajo, que junto con UNICEF y el Ministerio de Trabajo reveló que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia, o comenzaron a hacerlo durante la pandemia. Y eso está demostrando que efectivamente la pandemia fue muy dura, pero en los sectores más marginales, más pobres, aún más dura. Placer de saludarla, Bárbara. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal? Encantada. Lo mismo Gracias digo. por el interés. ¿Cómo llegaron a este relevamiento? ¿A cuántas personas involucraron? ¿Y de cuántos adolescentes entre 13 y 17 años estamos hablando? Bueno, mire, este es un relevamiento que por suerte viene pudiendo realizar UNICEF desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Desde abril de este año, que empezaron a poder hacer distintas olas telefónicas para indagar la problemática del impacto de la pandemia en distintos aspectos de la niñez y en los hogares más vulnerables, como mencionaba. Y en esta última observación hemos podido relevar por primera vez información sobre el trabajo infantil y próximamente tendremos otra. Entonces, el relevamiento es representativo de 26 millones de personas. Es un relevamiento telefónico, y la muestra es a 3.000 hogares, y esto de que lo hace telefónico lo hace un poco más restrictivo porque solo se puede indagar en niños en esta edad, ¿no? Porque indagar en estas preguntas en niños más pequeños por teléfono sería muy delicado por la dificultad de entablar el vínculo que permita preguntar sobre estas cuestiones, ¿no? Pero sí, el dato es ese, es el 16% de los adolescentes entre 13 y 17 respondieron estar realizando, y ahí vale la pena una aclaración: actividades para el mercado, ¿no? Que son actividades que implican un dinero a cambio, ¿no? Porque hay otro tipo de actividades que no están representadas en ese dato que también están realizando los niños, como tareas domésticas y tareas de cuidado, ¿no? Porque frente a la pandemia la recarga en las tareas domésticas y de cuidado ha sido, particularmente para las mujeres y los niños en los hogares, ha representado una sobrecarga. La pandemia de todas maneras tuvo una dimensión múltiple de impacto en todos, también supongo en los adolescentes, y en los sectores más vulnerables aún peor. ¿Vio mucha deserción? ¿Pudieron evaluar ese aspecto? ¿La alimentación se vio resentida? ¿No? Sí, mire, en realidad en los datos concretos sobre trabajo infantil no se pueden abrir con ese nivel de desagregación, pero sí UNICEF tiene información sobre eso que muestra que, por ejemplo, en la última información que hay, que el 84% de los hogares mantuvo un vínculo con el sistema educativo y el 16% no. Por un lado es interesante ver que una gran parte de la población pudo mantener algún vínculo, ya sea a través de tareas a través de plataformas, clases virtuales. Ahí hay un crisol de situaciones, pero el 16% no pudo tener una contención de parte de la escuela, que eso se debe a distintos factores, cuestiones de conectividad, cuestiones de acceso a dispositivos, pero eso, uno de los datos que también es interesante en ese sentido es que esa situación fue variando a lo largo de la pandemia, y por ejemplo, uno de los datos que puede verse es que 1 de cada 10 niños pudo tener un dispositivo más, que hubo una mejora en la conexión de un 5%, algunos indicadores del sistema educativo que releva UNICEF, pero estos datos que usted mencionaba son datos que relevamos junto con el Ministerio de Trabajo y están focalizados en el tema del trabajo infantil. Y creo que una cosa que vale la pena destacar es, cuando hablamos de trabajo infantil, es pensar en cuáles son las causas, ¿no? Y los determinantes del trabajo infantil. Y ahí me parece que, además del tema educativo, es importante pensar en el rol del mercado de trabajo y la inserción laboral de los adultos, ¿no? De esos hogares, ¿no? Inserción que puede ser formal o informal, pueden ser asalariados o cuentapropistas, pero me parece que ahí está el gran determinante del aumento del trabajo infantil, ¿no? Cuánto de lo que se generó en el mercado de trabajo puede estar conteniendo los ingresos de estos hogares y qué no. Y esto es una problemática que se vio a nivel mundial, ¿no? Digo, la caída en los ingresos laborales es una cosa que afectó a la Argentina, a la región y al mundo, ¿no? Y esta encuesta también permite ver eso, y aquí vemos que 1 de cada 2 niños que trabaja reside en hogares en los cuales le cayó el ingreso laboral, por distintos motivos, pero bueno, no quiero explayarme más si quiere. Bárbara, le mando un beso, sé que tiene que partir, son y 20, cumplimos con lo encomendado. Le mandamos un beso y gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Allí estaba Bárbara Perrot, a propósito de este informe que revela que 1 de cada 2 de los chicos que trabajan entre 13 y 17 años comenzaron a hacerlo bajo la pandemia.